hermanos, bendiciones para todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se siga derramando sobre todos y cada uno de nosotros. Voy a invitarles a que me acompañen a elevar una oración primeramente, para que sea Dios guiándonos en esta mañana y Él sea hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, Dios nuestro, Salvador, Redentor, Jesucristo, adoramos tu nombre, oh Señor eterno. Te damos toda gloria, todo honor y toda alabanza, toda la pleitesía. Tú la mereces y eres digno de recibirla, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, con un corazón dispuesto a recibir tu enseñanza, la doctrina, Señor, de tu escritura, de tu palabra, para que seamos edificados, para que seamos fortalecidos, para que seamos, Señor, también confrontados con tu palabra, y que ella, Señor, haga el efecto por el cual tú la envías y tu iglesia sea edificada, tu iglesia sea bendecida, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, y seas usándome en esta mañana para poder exponer con claridad, Señor, y bajo la guía de tu Espíritu Santo, estos textos correspondientes al sermón de hoy. Y todo sea, Señor, para la gloria y honra de tu santísimo nombre. Amén. Mis hermanos, en esta mañana les invito a que busquemos en nuestras Biblias nuevamente el capítulo 1 de la carta a los Efesios, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 7 al 10. Del 7 al 10. Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 10, y leo para ustedes. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En esta mañana, hermano, vamos a seguir predicando bajo el tema bendiciones de las riquezas de su gracia. Bendiciones de las riquezas de su gracia. Hemos explicado en los sermones hemos explicado en los sermones anteriores que a partir del versículo 4 de este capítulo, Pablo describe las bendiciones que el creyente ha recibido según las riquezas de la gracia de Dios por medio de Cristo. El domingo pasado vimos 3 de esas bendiciones. Si ustedes recuerdan, fueron la elección, la predestinación y la adopción. Esas 3 bendiciones que nacen de las riquezas de la gracia de Dios. En el día de hoy seguiremos con esta serie sobre las bendiciones de las riquezas de la gracia de Dios, y por eso vamos a ver 3 bendiciones más, a saber, la redención, el perdón de pecados y la revelación. Repito, la redención, el perdón de pecados y la revelación. Y ese va a ser el sermón que hoy vamos a estar predicando, contiene estos 3 puntos. Sin más, mis hermanos, vamos entonces a entrar a nuestro primer punto, la redención. Dice el versículo 7 de la parte A que leíamos:
en quien tenemos redención por su sangre. Sobre este particular quiero ver dos aspectos: el significado de la redención, pero también el valor de la redención, lo que ella costó. La redención, ¿qué es o cómo podemos entenderla? Podemos entender la redención, hermanos míos, como el acto de liberar, de salvar o recuperar a alguien o a algo, y que este salvar, este recuperar generalmente se hace por medio del pago de un precio llamado rescate. Repito, la redención es el acto de liberar, salvar o recuperar a alguien o algo, generalmente mediante el pago de un precio o rescate. Gracias. En el Nuevo Testamento encontramos dos términos que se relacionan o que se traducen como redención o redimir. Son los términos lutrosis y apolutrosis en griego. Lutrosis indica la acción de poner en libertad pagando algo, pagando un rescate. Nosotros que somos colombianos y que conocemos nuestra historia y que conocemos la historia trágica de violencia que ha vivido nuestro país, ustedes saben que en un tiempo, no hace mucho tiempo, se puso de moda el secuestro. Habían grupos subversivos al margen de la ley que secuestraban a personas. Ellos elegían a quién privar de su libertad y los secuestraban. Pero ¿cuál era el modus operandi de estos grupos? Pues ellos secuestraban a la persona, la llevaban lejos a un monte por allá donde nadie supiera en qué lugar estaba, y se comunicaban con la familia pidiendo ¿qué? Un rescate. Entonces pedían una exorbitante suma de dinero para dar la libertad, en rescate de la libertad. A lo que la familia diera, ¿verdad?, ese dinero, entonces ponían en libertad al secuestrado. Algo parecido es lo que la redención trata, siendo que pues no se da en ese contexto, sino cualquier cosa que se quisiera liberar, que se quisiera recuperar o salvar, se debía pagar una suma de dinero llamado rescate. Y el otro término, que es apolutrosis, indica el acto de volver a comprar algo que ya se había comprado, y también obviamente mediante un pago o un rescate llamado lutrón en griego. Antiguamente se podía redimir de esta forma que acabo de describir: una mercadería, se podía redimir un animal. Dios mandó a redimir algunos animales en el pueblo de Israel. Los primogénitos, los animales primogénitos debían redimirlos. Se podía redimir una persona. De hecho, Dios también manda que los primogénitos de los hijos de Israel, cada varón que abriese matriz, se redimiera. Y también se podía redimir incluso un pueblo entero. Un esclavo podía ser liberado, podía ser salvado, si alguien lo redimía pagando su libertad, un precio por su libertad. Por lo regular, en las plazas públicas, en la época que Pablo escribe, se vendían y se comerciaban muchos esclavos. Pero podría alguien llegar y decir, tener gracia para con un esclavo de esto, y pagaba su libertad. Y él se hacía un proceso legal, jurídico, y él obtenía la libertad de esta forma. Si el esclavo pagaba el precio por él mismo, o sea, él mismo pagaba el precio de su rescate, se convertía en un hombre libre. Pero si otro era el que pagaba ese precio, entonces esa persona pasaba a ser en cierto modo propiedad del que lo redimió. Entonces, según este pasaje que acabamos de leer, otras de las bendiciones que el creyente ha recibido es la redención. Pablo está diciendo que Cristo, hermanos, nos ha rescatado, nos ha liberado y nos ha comprado. Usted de pronto se preguntará, ¿de qué nos ha rescatado Cristo? ¿De qué hemos sido liberados?
Bueno, aquí son varias las cosas que podemos mencionar. En primer lugar, Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Así como ese esclavo que acabo de ilustrarles recibía su libertad por medio de un redentor que compraba lo que costaba su libertad, Cristo, dice la Escritura, que Él nos ha redimido, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Si hay algo que la Escritura tiene en claro es que el hombre sin Cristo está esclavo del pecado. Una persona que no tiene a Cristo, la Biblia dice tajantemente que esa persona es esclava del pecado. El pecado es su amo, el pecado es su dueño. Jesús, hablando de esto, respondió en cierta ocasión diciendo: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué las personas practican el pecado? Porque son esclavas del pecado. La Biblia retrata el pecado como un amo, como un amo malvado, cruel, que esclaviza al ser humano y lo gobierna en todos sus aspectos y gobierna incluso su voluntad a su merced, haciendo que haga lo que él quiere que haga. Y dice la Biblia, hermanos míos, que así estábamos nosotros. Esa era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo y fuimos liberados por el Señor. Observe lo que dice Romanos 6:6, leo para ustedes. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y mire lo que dice la última parte: a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí se retrata el pecado como un amo al cual la persona que es esclavo de él sirve y le sirve según su voluntad. Entonces tenemos esto: hemos sido redimidos, hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Si tú no tienes a Cristo, tú eres esclavo todavía del pecado, te domina a ti. El pecado te dice lo que tú tienes que hacer. El pecado te dicta, y aunque tú a veces no quisieras hacer algo, lo terminas haciendo, porque terminas haciendo la voluntad de tu Señor y de tu amo, que es el pecado. Lo otro, hermano, que hemos sido redimidos, es que Cristo nos ha librado de las demandas de la ley, de las exigencias de la ley y de la maldición sobre el pecado. La ley de Dios exige un estándar de vida, ¿cierto? Y el que no lo viva está bajo la maldición. Está en pecado y hay una maldición que recae sobre él. Gálatas 3:13 dice, 3:13, perdón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Escuche lo que dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La persona sin Cristo está bajo la ley, está bajo maldición. Está allí bajo una maldición porque no puede cumplir las demandas de la ley. Y la ley tiene algo que si tú cumples de 616 mandamientos, 619 mandamientos, no sé la cifra exacta y me disculparán si estoy siendo impreciso, pero de 619 mandamientos que tiene toda la ley, si tú cumples 618 y fallas uno, quebrantas toda la ley, toda, porque la ley es una cadena, que si rompes un eslabón dañas toda la cadena.
Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí ve? Hemos sido redimidos de las demandas de la ley, de la maldición del pecado. Pero además de todo esto, Cristo también nos ha redimido de toda iniquidad. Entiéndase iniquidad por pecado, maldad, todo pensamiento que va en contra de Dios, toda actitud que va en contra de Dios, todo comportamiento que quebranta la ley de Dios. Cristo nos ha redimido de toda iniquidad. Dice Tito 2:14, leo para ustedes, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí ve de todo lo que hemos sido redimidos? ¿Sí ve de todo lo que hemos sido librados en Cristo y por Cristo? Además de esto, Cristo también nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nosotros antes, hermanos, antes de tener a Cristo, cuando no teníamos al Señor en nuestros corazones, vivíamos una vida vana. Vivíamos una vida desagradable ante los ojos de Dios. Y una vida que estaba moldeada, escuche esto, por las costumbres y por las tradiciones del mundo. Por eso festejábamos todo lo que el mundo festejaba, ¿verdad? Íbamos detrás de todo lo que el mundo hacía, las costumbres, lo que nos enseñaban nuestros padres, las costumbres que nos enseñaron nuestros padres. Nuestra vida estaba marcada por esas cosas. No, que es que mi papá me enseñó así, es que así me enseñó mi mamá, es que esa es la tradición de la familia, esa es la tradición de mi hogar, esa es la tradición de este pueblo, de mi pueblo. Yo soy carmero y esa es la tradición de mi pueblo. Bueno, nuestra vida, esa vida, antes estaba marcada por estas costumbres y tradiciones. Pero ¿cómo lo describe la Biblia? Como una vana manera de vivir, o sea, como una manera de vivir inútil, hueca, sin sentido, que es lo que significa la palabra vana. Y usted ve lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo, ¿cuántos saben esto? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, o sea, esa vana manera de vivir recibisteis de vuestros padres. ¿Sí ve? Las costumbres. Ay, ¿tú por qué haces eso? Que así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá. No analizamos. Simplemente lo repetimos porque así nos enseñaron. Y fuimos rescatados, observe esto, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto, lo anterior, nos lleva a considerar también el precio que fue pagado por nuestra redención, porque nuestra redención no fue gratis. Ya sabemos de que hemos sido redimidos, de que hemos sido librados, de que hemos sido rescatados, de que Dios nos ha libertado. Pero esa redención, esa liberación que hemos recibido no fue gratis. Estos versículos que acabamos de leer y el texto que leíamos en un principio, el versículo 7, nos dicen cuál fue ese precio. Observe, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. ¿Cuál fue el precio? Un precio de sangre. Su propia vida. Cristo, hermanos, pagó nuestra redención con su propia vida.
derramando su sangre en la cruz del Calvario, poniendo su vida en lugar de la de nosotros, sustituyéndonos. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y este pago no se hizo, como está diciendo Pedro, ni con oro ni con plata. Tampoco se hizo con sangre de animales. Fue su sangre preciosa la que pagó el precio de nuestro rescate. Dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O dicho de otra manera, Jesús nos compró y nos redimió con su vida, con su propia vida. Todos los que creen en Cristo, escuche bien, al aceptar esta paga que Cristo hizo al Padre a nuestro favor, son liberados de la esclavitud del pecado y de todas las cosas que ahorita mencionábamos. Así que, hermanos míos, hasta aquí hemos visto que hemos sido redimidos por Cristo, que Jesús es el Redentor, quien no solo nos ha liberado, sino como lo dijo ahorita, también ocupó el lugar del cautivo para saldar su condena. Igualmente vimos el alto precio que se ha pagado, que costó esa redención. Pero hay una pregunta muy importante que también nosotros debemos considerar. ¿A quién pagó Cristo ese rescate? ¿A quién pagó Cristo por el rescate tuyo? Orígenes, uno de los padres de la iglesia, pensaba que el diablo fue el que cobró el rescate. Orígenes decía que Cristo estafó al diablo, escuche bien, Cristo estafó al diablo cuando escapó de la muerte por medio de la resurrección. Evidentemente, pues Orígenes estaba equivocado, ¿cierto? Porque aunque Cristo venció a Satanás y liberó a los creyentes de la esclavitud que Satanás tenía impuesto sobre estas almas, la Biblia no enseña que el rescate se le haya pagado a Satanás. Por el contrario, el rescate fue pagado a Dios, al Padre, más precisamente a la ley de Dios, a esa exigencia que Dios, esas demandas de la ley santa de Dios. Gálatas 3:13, que ya lo leímos, dice que Cristo nos redimió o nos rescató de la maldición de la ley que nos mantuvo cautivos por sus exigencias, por sus demandas, y nadie, excepto Cristo, pudo pagar ese precio para librarnos de este cautiverio. Nadie podía cumplir, ningún ser humano, hermano. Moisés falló, ¿cierto? Isaías, Jeremías, todos fallaron. Todos quebrantaron la ley de Dios de una u otra forma. Nadie pudo, ninguno de estos hombres de Dios pudo cumplir a las exigencias de la ley de Dios a cabalidad. Pero hubo solo un hombre que lo pudo hacer, Cristo, el Señor. Ese sí pudo cumplir toda la ley de Dios de principio a fin y durante todos los años de su vida. No falló en ningún punto. Fue fiel. Y gracias a ello pudo pagar el precio para liberarnos de esa esclavitud, de ese cautiverio. Y lo último que puedo anotar con relación a la redención es que esta obra redentora también tiene un aspecto futuro. Hemos hablado del aspecto presente, de lo que ya fue hecho, pero también tiene un aspecto futuro. ¿Cuál es?
que el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, hermanos míos, experimentará también una liberación final de la corrupción y las decadencias reinantes. Todavía en nuestro cuerpo hay remanentes del pecado, ¿cierto? Estamos luchando con eso. Por eso no podemos obedecer aquí y ahora perfectamente a Dios. Estamos luchando para hacer la voluntad de Dios y luchamos con el pecado para eso. Pero un día, hermanos, dice la Escritura que no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Cristo no solamente redimió nuestra alma, sino que también redimirá nuestro cuerpo del pecado y de todo mal. Y un día, hermanos, este acto redentor final se producirá cuando el cuerpo resucite en gloria en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la obra de redención abarca todo nuestro ser, lo espiritual y lo corporal también. En segundo lugar, tenemos otra bendición que es el perdón. El perdón. Dice el mismo versículo 7, dice, vuelvo a leerlo para ustedes, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta es otra bendición que el creyente recibe. Y muchas veces nosotros tendemos a confundir la redención con el perdón de pecados. Son dos cosas diferentes, aunque van de la mano y se relacionan, pero son dos cosas distintas. Porque ya, como ya dijimos, ser redimido es ser liberado. Pero no quiere decir que seas perdonado la pena que tú hayas tenido. En cambio, aquí nos dice la Escritura que hemos recibido también, por esa redención, hemos recibido el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón puede entenderse como esa remisión del castigo, como ese remover el castigo debido a una conducta pecaminosa. Ser perdonado es ser liberado de la pena impuesta por Dios. Esa pena impuesta, esa pena justa que Dios ha impuesto sobre los pecadores, porque se lo merecen. Dios perdona y remueve y nos libera de esa pena impuesta por Él. Y también el perdón, en segundo lugar, involucra la eliminación, escuche esto, total de la causa del delito. Esa remisión se basa, como ya lo dijimos, en el sacrificio vicario y propiciatorio de Cristo. Por eso, hermanos, el perdón puede aplicarse al creyente sobre la base del precio del rescate pagado por la sangre derramada de Cristo. La redención equivale aquí a la remisión de ofensas, pues el pecado se ha borrado y el que aprovecha la redención queda libre de su pesada carga de culpabilidad. Aquí hay varios términos que señalan distintos aspectos del pecado. Y el que se emplea aquí en este versículo es el término paraktama, que significa resbalarse, tener un traspié y caer. Una caída que se produce por un tropezón, por el camino de la vida, y que ese tropiezo, ese resbalón, esa caída constituye una ofensa en contra de Dios. Hermanos, la redención no estaría completa si no se procurara el perdón. Aún Israel en la antigua dispensación entendía esto. Y si ustedes recuerdan, en el día de la expiación se tomaban 2 machos cabríos, uno que se mataba, cuya sangre era rociada sobre el propiciatorio, y el otro macho cabrío que se le ponía las manos, se confesaban los pecados y era enviado lejos, fuera del campamento para nunca más volver.
Aquí ahora en Efesios 1:7, la idea de quitar completamente, de remover completamente el pecado, constituye el significado de esta palabra, usada en el original y traducida por perdón o remisión. Otros pasajes también que proyectan este significado son el Salmo 103:12, que dice: cuantos está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Dice también Isaías 44:22: he borrado como niebla tus transgresiones y como una nube tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Jeremías 31:34 dice: y no me acordaré más de tus pecados. Miqueas 7:19 dice: y tú arrojarás todos sus pecados a las profundidades del mar. Y Juan 1:9, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios ha borrado esos pecados, Dios ha alejado esos pecados. La redención no estuviera completa sin el perdón de pecados. Es una bendición también. Y en última instancia, en tercer lugar, mis hermanos, o la otra bendición, porque ya van 3 adelante, esta sería la sexta bendición, pero la tercera de esta serie, de esta entrega, es la revelación. La revelación. Note lo que dice el versículo 8 en adelante: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, mis hermanos, el Señor nos ha revelado su plan, nos ha revelado su propósito. Y mire lo que dice aquí, que Él nos ha revelado el misterio de su voluntad, y que al revelarnos ese misterio de su voluntad, nos ha dado sabiduría e inteligencia. Mire, hermano, por más que sea, óigame lo que le voy a decir, Dios le ha dado a usted sabiduría e inteligencia. ¿Oyó? No, que yo no tengo estudio, que yo no tengo esto. Tú has recibido de Dios, según lo que dice aquí este texto, sabiduría e inteligencia. El plan que Él se había propuesto es volver a unir todo bajo Cristo cuando se cumplieran los tiempos. Vamos a tratar de ir desglosando esto aquí. Aquí se nos dice que Él nos ha revelado el misterio de su voluntad. Dios tiene un propósito definido para toda la humanidad. Tiene un plan. Y conforme a ese plan, Él va haciendo las cosas en el transcurso de la historia, de acuerdo a su decreto. Esto lo hemos visto, Dios va cumpliendo ese decreto en la historia por los siglos. Así que la historia de la humanidad, sabemos que no es una historia que está librada al azar, sino, hermanos, que es una historia que tiene sentido, que tiene dirección y tiene un propósito, los cuales pertenecen al misterio de Dios. Esta palabra misterio aquí es del griego mysterion, y no se refiere a como lo entendemos nosotros. Para nosotros hoy un misterio es algo que no sabemos, que está escondido para nosotros, no sabemos. Pero aquí misterio en el contexto se refiere a una verdad que estuvo oculta pero que ahora ha sido revelada. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que estas cosas estuvieron ocultas pero que ahora Dios nos las ha revelado a nosotros. Y que es algo que solo puede llegar a conocerse a aquel que se le revela. Entonces, gracias a Dios
Hermanos, según nos está diciendo Efesios, Pablo a la iglesia en Éfeso, que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Si bien es cierto que hay cosas ocultas de Dios que no nos han sido reveladas, hay otras que sí están reveladas, que antes estuvieron ocultas, pero que Dios sí las ha mostrado en su palabra. ¿Cuál es ese misterio revelado del que Pablo está hablando aquí? Que este misterio es según su beneplácito, su deseo, es decir, Dios se propuso revelarlo, Dios quiso revelarlo sin que nada ni nadie lo afectara o lo influenciara. Y este misterio es de reunir, escuche, todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, dice Pablo. Aquí la palabra clave es la expresión griega anakefelaio, que significa reunir. Y esta palabra es importante porque está diciendo que Dios quiere volver a unir, que Dios quiere volver a reagrupar todo bajo una cabeza. Y este sustantivo de este verbo que acabo de nombrarles es lo que quiere transmitir. Este verbo se usaba para describir la reagrupación o la reorganización de un ejército vencido. Cuando había una batalla y el ejército perdía, los que quedaban recibían la orden de reagruparse, de volverse a organizar bajo una autoridad, de un nuevo comandante. En este sentido, bajo una nueva cabeza. Ese ejército vencido y disperso es la humanidad. Es la humanidad. Y el nuevo comandante bajo quien Dios se propuso volver a unir todo fue ¿qué? Cristo, porque el primero que puso, que fue Adán, fue vencido. La primera cabeza federal falló, que fue Adán. Pero este nuevo comandante, que es Cristo, Dios ha propuesto unir todo nuevamente en Cristo. Este es el secreto del plan de Dios que nos ha sido revelado a nosotros. Ahora usted se preguntará, bueno hermano, pero ¿qué es lo que hay que volver a unir? ¿Qué es lo que Dios quiere volver a unir? Bueno, para explicarle esto voy a utilizar una alegoría. Voy a usar la alegoría de las bombas atómicas que en la humanidad se han estallado, algunas de ellas, unas explosiones. Bueno, para referirme de que han habido varias bombas espirituales que han estallado. La primera bomba que estalló ya sucedió hace muchísimo tiempo, fue en el huerto del Edén. En el huerto del Edén hubo una explosión atómica espiritual llamada pecado. Eso no existía, pero ahí estalló esa bomba, y esa onda maldita, sucia, aberrante del pecado ha continuado expandiéndose, diga bien hermanos míos, a lo largo y propagándose en toda la humanidad, sembrando muerte por donde quiera que va. Y el pecado no solamente, dice la Escritura, que ha afectado al hombre, sino que ha afectado a la creación misma. Entonces imagínense, el pecado trajo muerte. La muerte significa separación. Cuando el hombre pecó, fue separado de Dios. Dios lo arrojó de su presencia. Dios lo echó del jardín de Edén. El pecado destruyó la unidad original del universo, de la creación. El pecado también separó a la criatura del Creador, rompió esa comunión que había entre la criatura y el Creador. Y puso o convirtió en enemigo a los hombres entre sí, y también convirtió a los hombres en enemigos de Dios. El hombre sin Cristo, hermanos, es enemiga de Dios. Dios lo mira como un enemigo. No como se ha tratado de enseñar. No, Dios te ama así como tú eres. Oh, Dios ama a todo el mundo porque Dios es amor. No, Dios no ama a todo el mundo. Los que no son cristianos están bajo la ira de Dios. Dios los mira como enemigos, y dice la Escritura que todos los días su ira está sobre ellos, apuntando como una flecha dispuesta para disparar.
Así que todo este pecado, todo esto ha engendrado odio, egoísmo, rebeldía, avaricia, pelea, envidia, asesinatos, infidelidad, robo, traiciones, fornicación, divorcio, un largo etcétera, hermano. La historia de la humanidad, ¿qué es? Una historia trágica de pecado. El pecado haciendo daño, destruyendo la humanidad, enfrentando a los hombres entre sí. En otras palabras, la historia de la humanidad es una historia de sangre, una historia de violencia, de guerras, de odios y de injusticia. Así el pecado destruyó la unidad del hombre con Dios y la unidad de los hombres entre sí. O sea que esto es, hermanos, lamentable. El estado de la humanidad es un estado deplorable. Y justamente aquí nos está diciendo Pablo que Dios nos ha revelado su plan. ¿Y cuál es el plan según este propósito de Dios? Unir todo eso que fue dañado, reestructurar, reorganizar, restablecer todo lo que fue dañado por el pecado y Satanás. Y hay una segunda bomba, siguiendo esta ilustración, esta analogía. Dice, pero Dios, en la plenitud de los tiempos, ahí viene, Pablo está soltando una bomba, algo maravilloso, una revelación tremenda. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos a este mundo pecador para realizar por su gracia el plan redentor. Cristo llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. También la maldición, las enfermedades, los odios, nuestra pecaminosa humanidad, ese viejo hombre, y murió en la cruz para, como dice Hebreos, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Su muerte fue la primera fase de su plan. Fue una implosión que absorbió la explosión que el daño que el pecado había hecho. La obra de Cristo lo absorbió. 3 días después, un domingo de madrugada, en un jardín de las afueras de Jerusalén, se produjo silenciosamente la segunda explosión. Una explosión espiritual mucho más poderosa que la primera que estalló en Edén. Cristo resucitó de entre los muertos y su bendita onda expansiva desde aquel día se esparce por todo el mundo, dando vida a todo aquel que cree en Él. Esa onda, hermano, se esparce por la proclamación del Evangelio, por la proclamación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, por una iglesia que lleva estas buenas nuevas a todo lugar. Y cuando el hombre entiende este mensaje, abre su corazón, se deja alcanzar por ella, recibe vida y amor y vuelve a ser uno con Dios. Esa comunión que estaba rota es restaurada. Y vuelve a ser uno con Dios, pero también vuelve a amar a su prójimo. Esa relación vertical y horizontal es restaurada. Y aquí la iglesia, mis hermanos, esa parte de la humanidad que ha sido rescatada por Cristo, que es su cuerpo, que ha sido reconciliada con Dios y con sus hermanos, ha sido llamada, hermano, para llevar esta misión de dar a conocer este plan, de seguir predicando a las demás personas el plan de salvación de Dios. Ese es el propósito y el plan de Dios desde ese entonces. Volver a unir a todos los hombres consigo mismo y a todos los hombres entre sí. El único modo
es bajo la cabeza del nuevo comandante que se llama Jesucristo, su Hijo amado. Y esta revelación es el fundamento que usa Pablo para combatir toda la división potencial en la iglesia entre los cristianos que habían aquí en Éfeso, que habían cristianos judíos de origen judío y habían cristianos de origen gentil. Y él les va a decir más adelante que esa pared intermedia que los dividía a ellos fue derribada en Cristo y ahora él une estas dos razas en una, formando la iglesia. Y esa es la base para combatir también, hermano, todo tipo de división en la iglesia. Dios ya ha revelado esto en su palabra, el misterio de su voluntad, por lo cual nosotros proclamamos que la iglesia de Cristo es una, y cualquier división en ella es inadmisible y atenta contra el propósito eterno de Dios. De esta forma, queridos hermanos, nosotros podemos decir que estas hermosas bendiciones, que las riquezas de la gracia de Dios transmiten unas bellas bendiciones que nos llevan a adorarle, que nos llevan a bendecirle a Él. Ahorita cantábamos un himno al principio y una de sus estrofas hablaba de la redención. La obra expiatoria de Cristo es el medio por el cual todas estas bendiciones espirituales están a disposición hoy de usted, mi hermano, y de todos los creyentes. Representada esta obra por la sangre de Cristo. Todo designio de la redención ha brotado de su gracia, ha salido de la gracia de Dios, que hemos explicado como el amor divino en acción, el poderoso motor de este plan tan maravilloso que Él nos ha dado a conocer. Por eso, mis hermanos, para terminar les digo, no es posible imaginar nada más sublime ni más amplio, de modo que Pablo habla de las riquezas de su gracia que hizo abundar para con nosotros. Más tarde vamos a mirar ese contraste fundamental entre la gracia de Dios y las obras humanas, siendo totalmente ineficaces las obras humanas en cuanto a la salvación del pecador se refiere. Pero eso lo vamos a ver a partir del capítulo 2. Hoy, hermanos, vemos que es un motivo, tenemos más que suficientes, motivos más que suficientes para alabar a Dios y decir lo que Pablo dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor, mis hermanos. Oremos. Querido Padre Celestial, hermoso Dios, bendito seas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones, Señor, tanto materiales como espirituales, todas provienen de ti, Padre. Pero ciertamente hay una gran diferencia entre las bendiciones espirituales y aquellas que son materiales. Y tú nos dices que tú nos has bendecido, es una acción que ya tú has hecho para con la iglesia. Tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición, o sea, estamos completos. Nuestra bendición está completa en ti, Padre Celestial. Nuestra bendición espiritual está completa, no nos hace falta nada, Señor, porque tú nos has bendecido completamente en Cristo Jesús.
Oh Padre, que nosotros podamos entender estas verdades, que podamos comprenderla y su entendimiento nos lleve, Señor, a vivir una vida de adoración, una vida santa, una vida agradecida contigo, una vida que traiga gloria a tu santo nombre. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.